han sido hoy? Hola, vamos a empezar a transmitir. Ok. Un segundo. ¿Está viendo ya? Yo aquí veo ya. Ya me veo, por lo menos. No sé si me oigo. Sí, sí, está bien. Espera, ¿Sí? dame un Ok. segundo. Ok. Ya estamos. Ah, esta vez que no cambié. El sitio donde aparezco. Quería aparecer arriba. Pero bueno, ya ni modo. Lo puedes hacer desde ahí sin ¿Ah, sí? necesidad de ¿Cómo? solo... Bueno, mejor ya no. Ok. Sí, Como ya. quieras, ok, Porque ya como está. ya está la pantalla así, luego se pone un poco loco. Sí, déjame ver. A ver. Uy. Si quieres, sal, a ver. No, no. Ok, ya estás. Ok. Déjame entrar. Ya. Ok, estamos a escasos minutos de iniciar. A un minuto, de hecho. Esta es la segunda sesión y no, bueno, sobre la semana pasada recibí más preguntas. Eh, Sería bueno que si tienen alguna otra pregunta sobre anfotericina me la manden ya sea vía inbox o, o la escriban en el grupo. Y les recuerdo que la idea es que al final, yo creo que después de la siguiente sesión, de la sesión 3, hacer como un tipo de sesión de preguntas y respuestas y una sesión de preguntas y respuestas con todo lo que se acumule de estas sesiones, ¿no? Sería muy bueno si me pueden decir si me ven y si me escuchan también. Ok, perfecto. Bueno, pues empecemos entonces. Okay. El día de hoy vamos a hablar sobre triazoles. Esta es la segunda sesión. Es una sesión, tengo que ser honesta, un poquitín tal vez pesada, un poco larga, pero creo que vale la pena. De cualquier forma, si tienen alguna duda o comentario, si quieren que se repita algo, mándenme el comentario o pongan el comentario. De cualquier forma, y si no, pueden volver a ver la sesión, se va a quedar grabada, la voy a dejar etiquetada, igual como dejamos la previa, por las 2 semanas hasta la siguiente sesión. Y sí, pero bueno, es un poco larga esta sesión, no es tan cortilla como la previa. Pero vale la pena, está muy interesante. Bueno, el día de hoy vamos a ver, vamos a hablar de mecanismos de acción de los triazoles, vamos a hablar de las ciclodextrinas, sobre la farmacocinética y algunas tips importantes para dosificación de estos medicamentos. Vamos a hablar de interacciones y eventos adversos. Vamos a hablar sobre monitorización de niveles farmacológicos y obviamente algunas conclusiones al final. De nuevo, estoy hablando en español. Las diapositivas están en inglés porque hay personas viéndonos y su primer idioma no es el español. Y fue mi mejor inglés. Pido disculpas si hay algún dedazo por ahí. Bien. También puede que más bien me van a ver la parte
inferior derecha de la pantalla. Ahí están la mayoría de las referencias. Si quieren alguna referencia en específico o están interesados, se las puedo mandar, les puedo decir cuáles son, porque posiblemente no las vean todas. En la siguiente ocasión me voy a poner en otra, me voy a localizar en otro sitio para que puedan ver las referencias, pero todo está referenciado. Bien, mecanismos de acción. Como comentamos la semana pasada, los componentes de la pared celular son, bueno, la pared celular está compuesta de, bien, perdón. La pared celular está compuesta de una porción externa y una porción interna. En la porción interna se encuentran las glicoproteínas que se van a unir con los betaglucanos y la quitina. De hecho, se van a unir a la quitina a través de los betaglucanos. Y por debajo de la pared celular se encuentra la membrana celular. ¿Ok? Y es ahí en donde va a ser, ese es el objetivo de los triazoles, la membrana. La membrana está compuesta de ergosterol. Ajá. Y entonces lo que hacen los triazoles es inhibir la enzima que se encarga de modificar el anosterol y convertirlo en ergosterol, que es la 14-alfa de metilasa, ¿ok? O la anosterol 14-alfa de metilasa. Esta enzima va a remover los grupos metilo del anosterol para que pueda ser convertido en ergosterol, ¿ok? Bien. Esta enzima, 14-alfa de metilasa, también tiene otros nombres, ajá, como las pueden encontrar, es codificada por el gen ERG11, de ahí que algunos de los mecanismos, algunos, no todos, de los mecanismos de resistencia asociado con azoles se debe a mutaciones en el gen ERG11. La enzima, la anosterol 14-alfa de metilasa, humana es similar o tiene una secuencia proteínica o de aminoácidos similar a la enzima de los hongos, entre 30 y 40% son similares. Y de hecho tienen obviamente funciones similares. Bueno, en el caso de los hongos, el anosterol va a ser modificado por la 14-alfa de metilasa para producir ergosterol. En el caso de los mamíferos, para producir colesterol. Este tema ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero es bueno siempre tener una explicación gráfica. Ajá. Entonces, es importante decir que la interacción o la inhibición de esta enzima por los azoles no es selectiva. Y esta inhibición no selectiva explica mucho de los efectos adversos asociados con estos medicamentos. Ajá. Y bueno, una vez que en el hongo, que es lo que nos atañe, bueno, también lo que pasa en el humano, obviamente, una vez que esta enzima se inhibe en el hongo, se produce una pérdida de la integridad de la membrana fúngica. Los azoles son conocidos desde los 40, pero el primer imidazol conocido fue ketoconazol. El primer triazol, y ahorita vamos a definir triazoles, fue y es conocido desde los 90, desde 1990, es fluconazol. Posteriormente se lanzaron itraconazol, que es el primer triazol con actividad antihongos filamentosos, fluconazol no la tiene. Bori, Posa y recientemente isavuconazol recibió la aprobación tanto por la Agencia de Medicamentos Europea y la FDA para su uso. Entonces es el azol más nuevo en el mercado. Bien, ¿cuál es la diferencia entre imidazoles y triazoles? Es que el anillo, tiene un anillo triazólico que tiene 3 átomos de nitrógeno, como podemos ver por acá, ¿ok? Los imidazoles tienen solo 2.
los azoles se van a unir a la porción M de la enzima 14-alfa-demetilasa en diferentes puntos. Y la fuerza con la que se unen a la enzima está relacionada con su capacidad de inhibición de la enzima, se asocia con el espectro, la resistencia y la resistencia cruzada entre ellos. Es decir, ejemplo, si un azol se une en los mismos sitios a la enzima y resulta que se crean resistencias o modificaciones a donde se va a unir, y hay otro azol que se une a los mismos sitios en la enzima, obviamente que explica, ¿no?, que ese otro azol también no vaya a ser útil en ese tratamiento porque también es resistencia cruzada, ¿no? Ok, ciclodextrinas, ¿y por qué vamos a hablar de ellas? Las ciclodextrinas son estructuras anulares, son carbohidratos, productos metabólicos del almidón de algunas bacterias como el Bacillus macerans. Estas estructuras cónicas tienen dos porciones, como los liposomas que hablamos la vez pasada. Tienen una porción hidrofóbica interna, ¿ok? Vamos a ver acá. Tiene una porción hidrofóbica interna y una porción hidrofílica externa. Y por dentro encapsulan, hacen una encapsulación molecular del medicamento que se quiere solubilizar. ¿Ok? El objetivo de las ciclodextrinas es solubilizar medicamentos que son altamente hidrofóbicos. ¿Por qué hablamos de ciclodextrinas? Bueno, porque estas están formuladas con itraconazol, voriconazol y posaconazol. ¿En dónde las encontramos? Itraconazol en suspensión e intravenoso lo encontramos formulado con ciclodextrina. Voriconazol IV y posaconazol IV se encuentran formulados con ciclodextrina. Y su efecto se ve increíble, me encanta esta gráfica. En esta gráfica, donde pueden ver que se dieron diferentes dosis por kilo de peso de itraconazol, ¿ok? Estas 200 y este es 200. La diferencia entre estas dos es que esta está formulada con ciclodextrina y esta no, ¿ok? Entonces, si vemos la gráfica, aquí, la concentración de itraconazol después de 200 miligramos por kilo de itraconazol, la concentración en suero es, pues, nada, ¿no? Pero si vemos la misma dosis formulada con ciclodextrina, vamos a ver qué es esta, ¿ok? ¿Ok? Entonces pueden ver lo que crea, lo que hace el medicamento y cuál es la explicación detrás de ello, ¿no? Y en esta tabla está igual un resumen de los resultados que se muestran en la gráfica. Y esto es en el caso de IV, pero en el caso de la suspensión oral en itraconazol incrementa la absorción oral. Ajá. Y sabemos que hay muchos problemas con la absorción de las cápsulas, entonces la idea de la suspensión es incrementar la absorción oral, ¿no? Entonces las ciclodextrinas tienen un sistema de reabsorción y se concentran en el túbulo proximal. Itraconazol está conjugado con hidroxipropil, ciclodextrina, y bori y posa están conjugados con la misma ciclodextrina, el mismo tipo, sulfobutiléter, que tienen menos reabsorción y en teoría debería ser menos tóxica, en teoría. Porque obviamente estos medicamentos, como todo lo que le damos a los pacientes, no está exento de interacciones y eventos adversos. Y en este caso, cuando es dado de vía oral, en el caso de la suspensión de itraconazol, puede haber diarrea osmótica. Y en el caso de la formulación intravenosa, puede haber nefrotoxicidad y en pacientes con falla renal incrementa el riesgo de acumulación del medicamento. Y pueden también ser hepatotóxicos, ¿ok? Bien. Vamos a entrar entonces a PKPD.
¿ok? Ahí vamos. Primero, es importante cuando leemos farmacocinética, farmacodinámica de todos los medicamentos, es dónde está la infección y cómo se concentra en donde quiero que esté, o sea, dónde está la infección, cómo se concentra el medicamento con el que quiero tratar. Entonces, en el caso de los azoles y en general de los antifúngicos, y puede ser que para otros también aplique, en el modelo de aspergilosis invasiva, la concentración que, vamos, el medicamento lo necesito en el tejido pulmonar, ¿ok? En el tejido pulmonar. Es donde necesito, en el parénquima, en las lesiones, dentro de las lesiones, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, perdón. Dentro de las lesiones, y entonces la concentración en plasma y en suero es un buen subrogado para decir que está bien concentrado en tejido, ¿ok? Por eso es que se usa tanto los estudios para conocer la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos y también para monitorizar las concentraciones séricas, dan un buen reflejo de cómo se está acumulando el medicamento en suero, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de los hongos son extracelulares, ¿sale? Sin embargo, en el caso de prevención, vamos, me voy a regresar un poco, son extracelulares. Entonces, lo que yo quiero saber, si estoy tratando adecuadamente y si estoy llegando a las concentraciones tisulares que quiero, saber cómo se concentra en suero y en ese tejido, ese medicamento es importante, ¿ok? Pero también en los casos de infecciones tempranas y medicamentos que van a ser usados por profilaxis, es importante saber si ellos se concentran en el fluido que recubre el epitelio alveolar, que es este, se llama Epithelial Lining Fluid, o ELF, ¿ok? Los medicamentos que tienen buena concentración en ese fluido, en ese líquido, pero que también se concentran intracelularmente, son medicamentos, en el caso de los antifúngicos, adecuados para profilaxis y tratamiento de infecciones tempranas. Una vez que el hongo ya está dentro del tejido, está penetrando y habiendo angioinvasión, a mí lo que me interesa es que esté bien concentrado en tejido. Por lo tanto, necesito saber que la concentración sérica esté adecuada, que estén alcanzando buenos niveles séricos de concentración sérica. La vez pasada hablamos del concepto de ventana terapéutica, que era ese equilibrio entre dar una dosis y alcanzar la concentración adecuada de medicamento para alcanzar o tener una respuesta clínica favorable y no tener o disminuir o que la probabilidad de toxicidad sea baja. También existe dentro de este mismo concepto el concepto de riesgo de emergencia de resistencia y no es otra cosa más que el hecho de que la dosis que estoy dando se asocia con una concentración pobre y una alta probabilidad de no estar adquiriendo la respuesta que queremos, ¿no? También hablamos de que la anfotericina tenía el índice farmacológico, o su mejor índice farmacológico era la concentración máxima, que era alcanzar la concentración por arriba del MIC y se acabó. En el caso de los azoles, el mejor índice farmacológico es el área bajo la curva sobre el MIC. Es decir, una vez que damos el medicamento, una vez que damos el antifúngico, no solamente nos interesa la concentración máxima que alcanza, sino el área
que se forma en esta curva. Esto es lo que nos interesa y esto es el mejor índice en azoles. ¿Y cómo sabemos si es el mejor índice o no? Porque al índice lo asociamos con desenlaces, obviamente. Los desenlaces pueden ser clínicos, los desenlaces pueden ser la disminución de la carga fúngica o, como vimos acá, el que se alcance el efecto terapéutico del 50% de la población, o el 50% del efecto máximo deseado, ¿ok? En el caso de, puede ser el 50% del efecto máximo deseado, el 75%, el 90%, depende del índice del outcome, cómo vas a valorar el índice terapéutico y el outcome. En el caso de los azoles, como decíamos, el mejor índice terapéutico, índice farmacológico, es el área bajo la curva sobre el MIC y también tiene un prolongado efecto antifúngico, posantifúngico. Es decir, después de que estuvo el medicamento, estuvo expuesto a la droga, el efecto antifúngico que queda después de esa exposición. El área bajo la curva sobre el MIC como target farmacológico, como índice farmacológico, su target, dijimos que era el efecto deseado del 50%, y se ha asociado esto también a éxito terapéutico, sobrevida, resistencia, mecanismo de resistencia y mix. Ahorita vamos a ver un poco más adelante. La mayoría de los estudios son basados en flujo. Y aquí les quisiera comentar que todos los azoles requieren dosis de carga. La dosis de carga ayuda a que se alcance el MIC y la concentración que se requiere mucho más, no mucho más rápido, sino en el tiempo óptimo. Si no se dan esas cargas de medicamento, la probabilidad de que se estén alcanzando esas curvas disminuye. También otro concepto importante en cuanto a triazoles es que obviamente no fluconazol, pero sí todos los demás tienen un efecto fungicida contra Aspergillus y fungistático contra Cándida. Y desde el punto de vista farmacológico se puede ver por qué. El área bajo la curva sobre el MIC, en el caso de Aspergillus, para voriconazol es muy bajita, de 1.7 a 11. Y en el caso del área bajo la curva sobre el MIC que se requiere para bori y fluco, en Cándida el índice es mucho más alto y para posaconazol es decir, se requiere un área más grande, ¿ok? Al alcanzar este índice mayor de 25 en bori y fluco, se alcanza el 50% del efecto máximo y se asocia con 100%, casi 100% de éxito terapéutico, ¿ok? Y podemos ver cómo en el caso de criptococo, que voy a hablar un poco más adelante, el área que se requiere para fluconazol, el área bajo la curva sobre el MIC que se requiere para fluconazol, es mucho más grande que el que se requiere para Cándida. Y esto un poco se asocia o se puede explicar por qué fluconazol no siempre es buena idea como único medicamento para tratar criptococosis, ¿ok? Bien, supongamos que tenemos una cándida con un MIC de 0.5, ¿ok? Este es el área que vamos a tener. Conforme va aumentando el MIC, obviamente el área disminuye y entonces conforme disminuye esa área, la probabilidad de éxito baja. En el caso de cripto, sus cortes epidemiológicos, el MIC que tienes son altos, son mayores de 8. Entonces, la curva con la dosis usual la dosis usual que usarías para Cándida, por ejemplo, posiblemente la curva que vas a obtener para cripto sea mucho más pequeña, porque una vez que alcance el MIC es más difícil de alcanzar y por lo tanto el área que vas a conseguir con eso es mucho más pequeña. Entonces,
lo que necesitarías es dar una dosis mucho más amplia, más grande, para tener una curva más amplia. Como les había comentado, fluconazol es el azol que más se ha estudiado en ese aspecto. Y en el caso de candidiasis podemos ver acá como el área bajo la curva, cuando no se alcanza una concentración, un índice mayor de 25, la probabilidad de sobrevida es muy baja. Una vez que se alcanza, la probabilidad incrementa. Y esto se asocia con el MIC linealmente casi, como su farmacocinética. La probabilidad de éxito a un MIC menor de 8 es de 85% y a un MIC mayor de 64 es de 42%, ¿ok? Entonces esto ejemplifica cómo la dosis, en el caso de fluconazol principalmente, no Bori, se asocia con un aumento de la dosis, un aumento de la concentración, un aumento del área bajo la curva sobre el MIC, y a medida que aumente el MIC, obviamente esa curva, esa área se hace más pequeña y la probabilidad de éxito terapéutico disminuye. Entonces, fluconazol tiene una farmacocinética lineal, es decir, aumentas la dosis, aumenta la concentración, aumenta el área bajo la curva, ¿ok? Es lineal, ¿sale? Eso no pasa con voriconazol y con itra, por ejemplo. Es el medicamento que menos inhibe el P450, por lo tanto es el que tiene menos probabilidad de efectos adversos. Es el único, perdón acá por el dedazo, es el único con eliminación renal, ¿ok? Me pueden decir, bueno, pero también Bori lo ajustamos o no se usa cuando el paciente tiene una depuración de creatinina menor de bla, 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 ¿no? Pero eso es solo porque está formulado con ciclodextrina, ¿ok? El voriconazol oral, posaconazol oral, no se ajusta a función renal, ¿ok? Solos. Cuando están con ciclodextrina, sí, bueno, hay que tener ese cuidado por lo que habíamos comentado de que pueden acumularse y hay riesgo de acumulación. Pero el único azol, como azol, que se debe ajustar a función renal porque tiene eliminación renal es fluconazol. Fluconazol tiene presentaciones orales e IV. Se ha usado como tratamiento y profilaxis de infecciones por cándida. En el caso de candidiasis invasiva, ya no es la primera opción, son las equinocandinas, pero sigue siendo una opción en desescalamiento y obviamente cuando no hay equinocandinas, ¿verdad? O no hay otra cosa. Es activo contra, como decíamos, cándida, cocci, cripto. Cándida krusei es intrínsecamente resistente a fluconazol, así que si tienen una cándida krusei, no le den fluco, y porque tiene una resistencia primaria. Cándida glabrata ya no es considerada como susceptible a fluconazol, es considerada como dosis dependiente y requieres una dosis alta si vas a usarlo en cándida glabrata. Y deberías checar el MIC de cándida glabrata antes de dar fluconazol en una infección, sobre todo invasiva. Y bueno, no es activo, como habíamos quedado, contra hongos filamentosos. El caso de cripto. Actualmente se maneja por algunas personas que saben muchísimo de hongos y de cripto, que no deberíamos bajar la dosis. Ustedes saben que en cripto bajamos la dosis. En cripto bajamos la dosis dependiendo de la etapa de tratamiento en la que estamos, ¿no? Mantenimiento, consolidación, bla, bla. Y hay quienes dicen que no se debería bajar. Y aquí está el porqué. Sí, me pirateé la diapositiva. Y la pueden encontrar en esta página. Pero es increíble. No la encontré en otro lado. Una dosis de 1200 miligramos por día de fluconazol se va a asociar con alcanzar o no el tratamiento dependiendo del MIC. ¿Ok? Si tenemos un MIC menor de 4, la probabilidad de alcanzar ese objetivo terapéutico que quedamos, que era un área bajo la curva sobre el MIC, en el caso de cripto mayor de 400, aquí pueden ver, de hecho, los 380, mayor de 389, prácticamente 400,
Si tienes un MIC menor o igual a 4, la probabilidad de que alcances este target, este objetivo, es mayor de 90%. Por lo tanto, la probabilidad de éxito, ¿no? Sin embargo, cuando se estudia cómo se comportan los MICs de cripto, vamos a ver que el 70% de estos criptos Neoformand tienen un MIC de 4, ¿ok? O sea que es de 4 para arriba. Muy pocos tienen menos de 4 de MIC. El MIC 90, es decir, 90% perdón, menos 90% de 90% de estas cepas analizadas tenían un MIC de 8, ¿no? De 8 o menos, ¿no? Y se ha dicho que el valor epidemiológico, el punto de corte epidemiológico para decir que un cripto es una cepa wild type, es decir, sin mutaciones, es menor o igual a 16. Es decir, lo que quiero tratar de decirles es que hay una muy alta proporción de criptos que tienen un MIC mayor de 4. Y por lo tanto, si tienes un MIC mayor de 4, la probabilidad de que alcances este objetivo terapéutico cae. ¿Ok? Cuando tienes un MIC de 8, la probabilidad de que alcances se muere, ¿no? Se va. Entonces, esto es con una dosis de 1200 miligramos por día. Si se baja a 400, si se baja a 200, obviamente que mucho menos vas a alcanzar el MIC y mucho menos vas a alcanzar a tener esa curva, ese objetivo terapéutico. ¿Ok? Bien. Itraconazol. Itraconazol tiene un cuarto anillo lipofílico que incrementa la interacción con la enzima. Por lo tanto, tiene mucha mayor interacción medicamentosa que otros azoles. Su farmacocinética es variable, no es lineal, es decir, no aumenta la dosis y no se aumenta la concentración a la par. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con itraconazol es que se acumula lentamente y su depuración es larga. Eventualmente los mecanismos de depuración se saturan y aumenta, y vamos, de que estar acumulándose lentamente, al saturarse los mecanismos de depuración, se acumula rápido y puede llevar a toxicidad. Está altamente unido a proteínas y eso hace que esté concentrado o que las concentraciones en el sistema nervioso central sean muy bajos. La inflamación incrementa su penetración. De hecho, en el humor acuoso, sin inflamación, se acumula nada, ¿no? O sea, penetra nada. Pero cuando está inflamado con un proceso inflamatorio, puede incrementar hasta 30-40% de su penetración. Lo que sí es que es altamente concentrado en piel y también tiene altas concentraciones en el líquido que damos al epiteliar, ¿ok? Pulmonar. Y también se concentra dentro o intracelularmente en macrófagos pulmonares, lo cual lo hace un medicamento muy bueno para profilaxis, ¿ok? Y de hecho está como una de las opciones de ITSA como profiláctico, sin embargo no es la primera opción, ¿no? Ya vamos a ver que posaconazol es la primera opción en profilaxis, en aspergilosis invasiva. Tiene presentaciones como quedamos cápsula, suspensión e IV, y cuando se dé cápsulas hay que favorecer su absorción, perdón, acá igual por el dedazo, hay que darlo con comida y evitar antiácidos e inhibidores de bomba. Es efectivo contra cripto, cándida, sobre todo mucocutánea y orofaringia. ¿Por qué? Porque como quedamos, en piel, tejidos blandos, tiene una acumulación muy buena. Y también tiene efecto contra histo y coxi. Sin embargo, ITRA y Fluco no han demostrado ser ni uno mejor que el otro en el tratamiento de coxi. Bien.
Voriconazol. Voriconazol también tiene presentaciones orales e IV. Ajá. Su farmacocinética tampoco es lineal. Ajá. Tiene una cinética que se satura y deja de depurarse. El área bajo la curva sobre el MIC no se relaciona con la dosis, como quedamos con fluconazol, que aumentabas la dosis, aumentaba el área bajo la curva. No se asocia con eso. La depuración disminuye con dosis más altas. Y sus concentraciones aumentan cuando la enzima, cuando se satura su asociación con la enzima. Tiene una alta interacción con P450. Y esa es la primera opción de tratamiento en aspergilosis, aún. También es una opción en candidiasis, en infecciones por Pseudosporium, Fusarium. Tiene actividad contra cripto, histoplasma, blastomyces y no es activo contra especies de mucorales, Zygomycetus. Las concentraciones, ¿cómo podemos decir esto? Las concentraciones, o como puedes predecir que se va a comportar voriconazol en cuanto a las concentraciones que puedes alcanzar dependiendo de la dosis que le des, son mejor predichas para la concentración IV y puedes alcanzar concentraciones mucho más altas que con el tratamiento oral. ¿Okay? La mayoría de los pacientes que usan tratamiento oral no van a alcanzar o es difícil que alcancen una concentración más allá de 4 o 5 miligramos por litro. En el caso de IV, sí es más probable que alcances más de esas concentraciones. Y como vamos a ver más adelante, la probabilidad de toxicidad con voriconazol y de efectos adversos aumenta cuando tienes una concentración mayor de 4 o 5 miligramos por litro. Otra de las cosas interesantes de voriconazol es que tiene una variabilidad inter e intragrupo. Ajá. Como podemos ver en esta gráfica, estos son pacientes sanos en los que se les dio primero una dosis de 6 miligramos por kilo y luego 3 miligramos por kilo. Se les dio una semana de aclaramiento y luego se les cambió la dosis. Pueden ver cómo entre la misma población, sobre todo adolescentes mayores, la variabilidad de las concentraciones que alcanzan es grande y son voluntarios sanos. Cuando se comparan los voluntarios sanos con pacientes con infección por aspergilosis, infección invasiva por aspergillus, las concentraciones que se alcanzan pueden ser mayores en individuos con aspergilosis, pero su absorción es menor. Entonces hay variabilidad inter e intragrupo. ¿Qué es lo que explica esta variabilidad? Hay que tomar en cuenta todo. No solamente sexo, edad, no solamente algo que se ha hablado mucho, que es el polimorfismo, polimorfismos específicos para la enzima, la coformulación con otros medicamentos, interacciones medicamentosas, el peso en niños es muy importante, la función hepática y lo críticamente enfermos que puedan estar los pacientes. Explica esta variabilidad y como podemos ver en esta gráfica, no tenemos esa correlación que habíamos visto con otros medicamentos, hay mucha variabilidad. Y la probabilidad de defecto o toxicidad puede variar. Este es un ejemplo de
cómo las concentraciones son diferentes a mismas dosis cuando tienes un polimorfismo de metabolizador, de pobre metabolizador y de metabolizador extenso, rápido. Cómo las concentraciones varían, pero solamente es explicado por esto. Pero también en el caso de la edad, los niños metabolizan 3 veces más voriconazol que los adultos. Ajá. La capacidad de metabolismo hepático en niños es mucho más alta que en adultos. Entonces, obviamente, todas esas características pueden afectar las concentraciones del medicamento cuando se da voriconazol. Posaconazol. Posaconazol tiene una formulación IV y oral. Bueno, no, tiene 2 formulaciones orales, tabletas y suspensión, e IV. Su farmacocinética es lineal. Y está aprobado para tratamiento, como tratamiento profiláctico, como medicamento profiláctico. Ajá. Vamos a verlo más adelante. O para tratar, o como tratamiento de salvamento de algunas infecciones, pero no como tratamiento primario. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Actualmente se encuentra un estudio clínico comparando la formulación intravenosa, que en México no está todavía disponible. Se encuentra corriendo este estudio clínico de fase 3 comparando tratamiento de posaconazol intravenoso y cambio oral versus voriconazol intravenoso en el tratamiento de aspergilosis. Se espera que se complete el año que entra y seguramente podremos, o personalmente creo que va a cambiar las indicaciones que tiene actualmente. Entonces, la farmacocinética es lineal hasta una dosis de 800 miligramos por día. La absorción de la suspensión se satura cuando se da más de esa dosis. Es decir, oral con la suspensión no se puede dar más de 800 miligramos por día porque se satura la absorción. Y entonces ya no se asocia la concentración con la dosis, ¿ok? Tiene un tope. Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante con las concentraciones máximas que se pueden alcanzar con la suspensión. No es extensamente metabolizado en hígado y es de los que menos tienen interacción con el P450 y menos efectos adversos e interacciones medicamentosas. Tiene un amplio espectro que incluye mucorales también. Ajá. Y vamos a ver aquí el caso de la suspensión. La suspensión de posaconazol es la que está disponible hasta ahora en México. Eventualmente llegarán las tabletas y la formulación intravenosa. Y podemos ver, por ejemplo, que la suspensión, cuando se da en ayuno, la concentración que se alcanza en plasma es muy baja comparada con la concentración que se alcanza cuando se da una dieta alta en grasas, ¿ok? La concentración es 400% más alta cuando se da con una dieta alta en grasas, ¿ok? Es importante decir que la concentración requerida para alcanzar un área bajo la curva requerida voy a decirlo de nuevo. La concentración que se requiere para alcanzar el MIC-90 Aspergillus es 500 nanogramos por mililitro. Ajá. Entonces, para hacer una curva, obviamente, primero tienes que alcanzar el MIC y luego sobrepasar el MIC para poder hacer esa curva que requieres, ¿no? Quedamos. Como vamos a ver, con la suspensión prácticamente no se alcanza esta concentración requerida, a pesar de darlo con la dieta alta en grasas.
Y me podrían decir, bueno, le aumentamos la dosis. Recuerden, no se pueden dar más de 800 miligramos porque la absorción se satura. Ajá, entonces lo único que harían al aumentar la dosis de posaconazol es en realidad tirarlo a la basura, porque no van a tener ese pK lineal después de esa dosis. ¿Ok? Por eso es que solo está aprobado para profilaxis por ahora, y es donde está la mayor evidencia. Bien. Entonces quedamos que su disponibilidad aumentaba prácticamente 400% con grasas, ¿no? Con comidas grasosas. La concentración y la absorción es estable entre individuos sanos e incluso con enfermedad renal, pero no lo es tanto en aquellos con trasplante y en pacientes con leucemias la concentración máxima, la media es de alrededor de 450 nanogramos por mililitro, es decir, menos del MIC, de la concentración requerida para alcanzar el MIC 90 de Aspergillus, que es este. Entonces, para poder tener una buena área bajo la curva que buscas, necesitas alcanzar ese MIC primero, y para alcanzarlo necesitas llegar a una concentración de 500 nanogramos por mililitro. En el caso de la suspensión, aquí podemos ver de nuevo esta gráfica en donde vemos que, nuevamente, los pacientes que alcanzan el área bajo la curva, el target terapéutico, disminuye conforme aumenta el MIC, ¿ok? Y entonces lo que necesitarías es que tus hongos tuvieran un MIC menor de 0.125, pero el MIC 90 de Aspergillus es de 0.5. Entonces, la probabilidad de que tengas éxito a un MIC de 0.5 es súper baja para tratamiento, por eso es bueno para profilaxis. Ok. Y lo que habíamos comentado al principio, si tienes una concentración baja, que no estás alcanzando la concentración adecuada con esta dosificación, el riesgo de resistencia es mucho mayor. Y en un estudio se encontró que la probabilidad de tener infecciones sobre un esquema de profilaxis habitual con posaconazol, llamadas en inglés breakthrough, es de 15 a 17%. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas que la probabilidad de estas infecciones sobre profilaxis con tabletas EID es menor del 5%. Entonces, se explica por qué, que hay menos infecciones sobre profilaxis cuando la concentración máxima que se alcanza es mayor de 700, ¿sale? ¿Qué puede afectar la concentración de posaconazol? Inhibidores de bomba, o sea, la absorción, tacrolimus, obviamente el ayuno y mucositis. Entonces, se cree o se piensa que no solamente Bori e ITRA necesitan monitorización de niveles, sino también POSA. Y aquí rápidamente vamos a ver cómo en este estudio en el que se dio el tratamiento intravenoso se alcanzaron concentraciones máximas muy por arriba de 700 y la probabilidad de breakthrough infections o de infecciones que aparezcan sobre profilaxis es de 5%, menor que el 15 a 17% que habíamos visto en estudios donde se usa como profilaxis POSA. Y lo que les comentaba, que yo creo que va a cambiar las indicaciones actuales, y yo creo que se va a poder hacer tratamiento con la formulación IV, porque se requiere para tratamiento de infecciones, o sea, para poder tratar infecciones con POSA, se requiere alcanzar una concentración máxima de 1250 nanogramos por mililitro, y esto se logra perfectamente con 300 miligramos por día de posaconazol IV. ¿Ok? Entonces, coming soon. Estos es un poco también datos
sobre las concentraciones que se alcanzan con las tabletas, y las concentraciones que se alcanzan con las tabletas también son mayores de 700 nanogramos por mililitro, ¿ok? Y obviamente eso se va a asociar con mejores pronósticos para los pacientes. Estas son las indicaciones para profilaxis, las indicaciones de POSA aprobados por FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos. Profilaxis contra Aspergillus y Cándida y en infecciones fúngicas refractarias, ¿ok? Como tratamiento, estas son las indicaciones para estas presentaciones, tanto las tabletas como la suspensión oral como la formulación IV. Y la suspensión oral también tiene la indicación de tratamiento de candidiasis orofaringia, incluyendo aquellas refractarias a ITRA o fluco. Aquí podemos ver algunas características de los antifúngicos. Podemos ver que la disponibilidad oral es muy alta en general, lo que los hace perfectos medicamentos, porque con anfotericina pues no tenemos una opción de tratamiento oral, ¿no? Tratamiento ambulatorio. Con estos medicamentos sí se tiene. Su estado estable, alcanzan el estado estable en cuanto a ITRA, hasta 15 días con el tratamiento oral, 3 días con el tratamiento intravenoso. Por lo tanto, cuando tomar las concentraciones o medir concentraciones séricas no debe ser antes de 7 días. Lo mismo para posaconazol, ¿ok? Como habíamos comentado, la presentación oral de solución o suspensión de ITRA se debe tomar con el estómago vacío y si la formulación es con cápsulas, con una dieta que se llama de full meal o la dieta de McDonald's, que es mucha grasa. En cuanto a Bori, se debe de tomar con el estómago vacío, porque la comida puede disminuir hasta 80% la disponibilidad. Y en posaconazol, pues la dieta con mucha grasa también, ¿ok? La eliminación, como les había comentado, es renal en el caso de fluconazol, y los demás en realidad no tienen prácticamente eliminación por vía renal, ¿sale? Bueno, no les voy a atarear con esta diapositiva. Más que nada les voy a recomendar que lean a Felton en el Clinical Microbiology Reviews de 2014, que habla y hace una muy buena compilación sobre cómo se concentra ITRA, Bori y fluco en diferentes santuarios, como el humor vítreo, el hueso, el líquido epitelial, etc., que puede darles una mejor guía cuando quieran dar uno de estos medicamentos y quieran penetrar mejor o lo puedan dirigir mejor a donde está su infección, ¿ok? Algunas cosas sobre poblaciones especiales que la vez pasada se preguntaron. Primero, niños. En niños mayores de 3 meses el volumen de distribución es mucho mayor y el tiempo de vida media es mucho menor, por lo tanto se requieren mayores dosis. La dosis usual de carga en adulto es 12 miligramos por kilo por día y después 6 miligramos por kilo por día. En niños sería el doble, ¿ok? Fluconazol en recién nacidos prematuros también tienen un volumen de distribución muy alto, pero tienen una depuración muy alta también y tienen un tiempo de vida media bajo, más lento. No hay en realidad datos que pueda yo recomendar de posaconazol en el caso de niños. En cuanto a itraconazol, el área bajo la curva se alcanza menos frecuentemente que en adultos, en niños. Entonces es muy importante dar las dosis por kilo de peso y monitorizar los niveles del medicamento, porque la probabilidad de que estén alcanzando el área bajo la curva es muy
es menos que en adultos. Ajá. Y voriconazol, la dosis es 2 veces mayor que la de en adultos, por lo que habíamos visto que son metabolizadores mucho más rápidos de bori. Y en cuanto a la población con obesidad, con sobrepeso, en realidad no hay muchísimo al respecto. Es volar a ciegas, ajá. En cuanto a voriconazol, se han hecho algunos estudios prospectivos, retrospectivos, la mayoría. Se dice que no se debe dar la dosis a peso actual, porque existe riesgo de sobredosificar a los pacientes. Que se prefiera hacer el cálculo por peso ideal. Ajá. Sin embargo, recuerden la variabilidad intergrupo, intragrupo de voriconazol. Entonces, lo mejor sería tener niveles del medicamento. Parece que fluconazol podría darse a peso corporal total. No se sabe muy bien. Y no hay datos en cuanto a itraposa o ISA. Así que si quieren investigar, muchachos, hay un campo importante por ser explorado. Isavuconazol. Isavuconazol es una gran promesa, tiene sus aprobaciones el año pasado, ajá. Las presentaciones son cápsulas de 100, inyección de 200 y está aprobado para tratamiento de aspergilosis y mucormicosis, ¿ok? Este nuevo azol es soluble en agua. Ajá. Al ser soluble en agua, no necesita ciclodextrina. ¿Ok? Entonces ya en ese aspecto tiene una ventaja sobre los otros medicamentos como ITRA, bori y posa, que necesitan ser coformulados con ciclodextrina. ¿Ok? Tiene una disponibilidad de 98% y no lo afecta ni el pH ni tiene efecto sobre la comida. Y además tiene una farmacocinética lineal, es decir, aumento la concentración, aumento la dosis, aumento la concentración. O sea, parece que todo positivo, ¿no? Se ve muy bien, la verdad. Tiene un amplio espectro, un muy amplio espectro, similar al que tiene Anfo, al que tiene Posa, ajá. Y bueno, excepto bori no tiene efecto sobre mucorales, ajá. Entonces esta es una ventaja sobre bori. Y bueno, como les había comentado, no tiene efecto la comida en la formulación oral. Y algo que me llamó mucho la atención en cuanto a los estudios de mix fue sobre todo cripto. El MIC de cripto, el MIC 50 y el MIC 90 es muy bajo. Y se acuerdan lo que habíamos comentado al principio, que se requería un área bajo la curva sobre el MIC muy amplia para tratar cripto con fluco. Estos MIC son súper pequeños, quiere decir que posiblemente vamos a alcanzar muy rápido el MIC y hacer curvas más grandes y entonces posiblemente ISA pueda ser una opción buena en cripto. Ajá. También, muchachos, otra opción para investigación a futuro. En realidad, la diferencia entre los MICs, entre bori e ISA, no son muy diferentes. Lo que lo hace diferente, y de hecho lo que se ha manejado mucho en congresos internacionales, donde porque pues el estudio pivote de ISA fue versus bori para tratar aspergilosis. Y en realidad lo importante ahí son las interacciones, ¿no? Las interacciones medicamentosas y el perfil de seguridad de isavuconazol. Es mucho mejor, obviamente, que el de bori por las características farmacológicas que tiene. También está aprobado para mucormicosis, pero este estudio, en realidad, el estudio que le da su aprobación, se hizo con una corte histórica de tratamientos de pacientes tratados con anfotericina versus una corte de pacientes tratados con ISA. Bien, espero que no estén muy cansados, no hay como comentarios de que no se entienda, o todo va bien, todo bien.
Seguimos transmitiendo. Ok. Interacciones y eventos adversos. Habíamos quedado que la enzima que inhibe los azoles es una enzima de la familia del citocromo P450. Ajá. Y en humanos está involucrada en la síntesis y detoxificación de compuestos, pues, ¿no? Hay que sacarlos. Esta es para darnos una idea de cómo, de la magnitud de la interacción, de las interacciones que tienen azoles con sus medicamentos. Como podemos ver, voriconazol tiene la mayor probabilidad de interacción con otros medicamentos debido a que obviamente tiene mayor interacción con varios elementos de la familia de los citocromos. Y posa e isavuconazol son los que tienen menos probabilidad. Para poner un ejemplo, del potencial de interacción de interacción medicamentosa, isavuconazol incrementa midazolam 2 veces más, 10 veces más, y posaconazol, su potencial de interacción es 10 veces más comparado con isavuconazol y 5 veces más comparado con posaconazol. ¿Con qué otros medicamentos se debe tener cuidado? Porque puede haber una interacción con ellos. Sirolimus, warfarina, omeprazol incluso. ¿Con qué otros medicamentos? Vamos a ver. Fluconazol. Vamos a ver primero aumento de las concentraciones de medicamentos no antifúngicos. La mayoría de los que aumentan asociados con los azoles son fenitoína, warfarina, rifamicinas. En el caso de ITRA y voriconazol, sirolimus, inhibidores de calcineurina, estatinas incluso, y medicamentos que pueden disminuir la concentración de la droga, fenitoína, rifampicina, carbamazepinas, efavirenz incluso. Ajá. Entonces, hay que tener estos medicamentos en cuenta cuando se den juntos, o más bien si se quiere dar estos azoles, hacer un checklist de estos medicamentos, de medicamentos que tenga el paciente. Y me acabo de dar cuenta que esta diapositiva está en español, una disculpa. Bien, efectos adversos. Como podemos ver acá, nada más con el tamaño del párrafo, la mayor cantidad de interacciones, de efectos adversos las tiene voriconazol. Pueden ser alteraciones visuales, fotopsia, fotofobia, alteración de la percepción de colores, alucinaciones visuales, problemas con el QT, ajá. Itraconazol también puede asociarse con hipertrigliceridemia, hipertensión, hipocalemia, aumento de transaminasas. Fluconazol tiene algunos, no son muy frecuentes, pero puede pasar. Dolor de cabeza, náusea, dolor abdominal. Y posaconazol, la mayoría de sus efectos adversos son diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal. Y en el caso de isavuconazol, también puede tener problemas hepatobiliares, menos que con Bori, 0.4% versus 2.3%. También alteraciones cutáneas, 0.8% versus 1.9%. Obviamente, estos son los estudios pivote, es decir, los estudios en los que se controló todos los factores a los pacientes, la selección, etc. Falta ver la experiencia post-marketing, es decir, ya que el medicamento está en el mercado, ¿no? Cómo se comporta ya en condiciones o en situaciones en las que no se está
no se tiene controlado o no se tiene, sí, tan controlado el tipo de pacientes a los que se les da. Obviamente es muchísimo para saber qué se interacciona, que los hilos mix, bla, 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 ¿no? Esta es una presentación en la que la idea es hacer como un refresh de lo que ya sabemos o adquirir nuevos conocimientos que no teníamos, pero obviamente no todo se puede tener en la mente todo el tiempo. Entonces encontré un par de aplicaciones que me parecieron que son muy útiles. Uno se llama Fungal Pharmacology y en esta puedes poner el medicamento, el antifúngico que quieres usar y te saca la lista de potenciales interacciones que puede tener, lo cual me parece que es muy útil. Y el otro se llama Fungimix. En esta lo que hacen es que te dicen, obviamente no todos tenemos la posibilidad de hacer mix o de hacer susceptibilidades. Entonces, si tú tienes una identificación del hongo, pones el hongo que identificaste en la aplicación y te dice cuál es la probabilidad del MIC que puedas tener, ¿no? Te dice el MIC 50, el MIC 90, basado obviamente en estudios epidemiológicos. Y entonces es útil porque en lugar de estar buscando así todos los estudios para ver cómo entre qué y qué podría estar y saber si puede o no sea sensible, te puede dar una idea, ¿no? De cómo podría estar el hongo que tienes. Obviamente varía dependiendo de la localización geográfica, pero bueno, de eso a nada. La verdad es que me pareció más útil la de Fungal Pharmacology, pero bueno, se las recomiendo que las vean, las bajen, y vean si les son útiles. Y si la llegan a bajar y la usan, les pediría que suban y comenten cómo les fue con las aplicaciones, ¿no? Para saber si vale la pena seguirlas pues recomendando, ¿no? Por último, y mover muy rápido, ¿a quiénes hacerles medición de concentraciones séricas? Creo que hasta el momento ya sabemos, ¿no? Bori, ITRA, ¿no? Y POSA. Parece que isavuconazol no lo va a requerir, parece, ¿no? Y fluconazol tampoco lo requiere, ¿sale? Entonces aquí podemos ver en las guías británicas de a quién hacerle monitorización terapéutica de niveles terapéuticos o no, podemos ver que a quién se le recomienda y por qué, ¿no? Por profilaxis, por tratamiento, por toxicidad. O sea, el razonamiento detrás de por qué hacer la monitorización terapéutica. Entonces quedamos que para ITRA, si lo das como profilaxis, sí. Si lo das como tratamiento, sí. Y si lo das como para vigilar toxicidad, también se recomienda. Aunque la recomendación es débil, ¿ok? Para voriconazol, obviamente, en profilaxis no se recomienda tanto. Tampoco es de primera opción en realidad dar profilaxis con bori. Pero en donde sí se recomienda es cuando estás dando tratamiento y si quieres monitorizar toxicidad. En cuanto a posaconazol, se recomienda hacer vigilancia en profilaxis. De hecho, la recomendación es fuerte. Y cuando lo usas para tratamientos, los tratamientos de infecciones fúngicas refractarias, ¿no? Acuérdense, 1250 es la concentración que se buscaba para tratamiento. Y en toxicidad, en realidad no se recomienda. O sea, la justificación de que voy a hacerle vigilancia de concentraciones por toxicidad, pues no. Fluconazol no se recomienda para nada, ¿sale? Y bueno, aquí están otros. Los otros medicamentos de una vez. En realidad para equinocándinas y para polianos no se recomienda hacer monitorización de niveles. Para flucitocina sí, para vigilar toxicidad. Flucitocina no hay en México, salvo algunas excepciones. Se ha llevado a México, pero hasta donde me quedé no la hay. Tristemente. Vamos a pasarnos a esta. Bien. Entonces, hacer siempre siempre se recomienda hacer estos niveles medir niveles de medicamento
Enitra, Bori y Posa. Ajá. Por razonamiento para el medicamento, porque si no, sí me lo estoy tomando y pum, de niveles bajos, ¿no? Y le has buscado interacciones, lo que tú quieras, y no sabes qué pasa, bueno, para medir compliance. Toxicidad en caso de itraconazol y Bori también. Y en el caso de posaconazol por la farmacocinética variable, sobre todo por la absorción que habíamos comentado, ¿no? ¿A qué niveles llegar? En cuanto a itraconazol, se recomienda estar por arriba de 0.5 miligramos por litro. Ajá. Y se ha asociado con una mejor tasa de éxito terapéutico, ¿sale? Voriconazol, estar por arriba de 1 miligramo, ajá, por litro. Si se está por debajo de 0.25, se ha asociado con falla de tratamiento, ajá. Y en general se busca que esté entre 2 y 4 miligramos por litro, ¿sale? Para posaconazol, con estar por arriba de 0.7 miligramos por litro, que eso se asocia con 700 nanogramos por mililitro que habíamos comentado, ¿no? Que era lo que se requería de concentración máxima. La toxicidad se asocia, depende de qué estudio para medir la concentración de itraconazol se use, pero va entre 12 y 17 miligramos por litro. En cuanto a itraconazol, y en cuanto a voriconazol, concentraciones mayores de 4 a 6 se han asociado con toxicidad. Ajá. ¿Cuándo hacerlos? No antes de la primera semana en itraconazol, ajá, incluso hasta 10 días. En voriconazol, dentro de los primeros 5 días. Posaconazol, no antes de la primera semana. ¿Ok? Y también, si se hace algún cambio en la dosis, hay que obviamente esperar, ajá, para volver a hacer los niveles. Los bajos niveles se han asociado con, obviamente, aclorhidria, interacciones medicamentosas, dar inhibidores de bomba, mucositis y ayuno en el caso de POSA. Pasamos acá. Bien. Para no pasarnos de más tiempo, porque ya llevo hablando un buen rato, vamos a concluir. Acción, ¿cuál es el mecanismo de acción de los azoles? Inhibición de la 14-alfa de metilasa. Inhibe la conversión del anosterol al algosterol. Interacciona obviamente con la superfamilia de citocromo P450. Todos requieren una dosis de carga. Ajá. Todos. No se olviden de las dosis de carga. Su mecanismo o índice farmacológico es el área bajo la curva sobre el MIC con un efecto post-antifúngico prolongado. Solo fluconazol tiene una eliminación por orina o renal. La mayoría no son hidrosolubles y por eso necesitan ciclodextrina, ser incorporados con ciclodextrina. Ese es el caso de Bori, Posa y Eitra, no isavuconazol. El área bajo la curva sobre el MIC, llegar a ella se relaciona con los MICs, o sea, con el MIC que tengas, y se asocia con tener o no un éxito terapéutico. En general son fungistáticos para levaduras y fungicidas para filamentosos. Se deben de tener cuidado con las dosis, tanto para no dar infra como para dar más. Solo fluconazol no tiene efecto contra filamentosos. Bori no tiene efecto contra mucorales. Y siempre, siempre, siempre identificar, hacer un chequeo de eventos adversos y potenciales interacciones medicamentosas. Ajá. Itra, Posa, Bori requieren monitorización de niveles séricos. Muy bien, ¿fue útil? Les voy a pedir de nuevo su feedback. ¿Qué no les gustó? ¿Qué sí les gustó? Estuvo muy larga. Yo sentí que estuvo un poco larga, la verdad. Pero creo que hay muchísima información sobre azoles que es bueno compartir y que en realidad usualmente no leemos, ¿no? Vamos a ir a ver tal vez el estudio
clínico, es menos probable que veamos un estudio de farmacología, ¿no? Entonces, por eso me parece importante comentar esto. Déjenme sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, pueden volver a verlo desde un principio si quieren repetir alguna otra cosa. Si quieren volver a repasarlo. Si no ven alguna de las referencias, si la quieren, por favor, con toda confianza, me dicen. Y bueno, la siguiente vez que nos veamos, vamos a hablar de quinocandinas, que son más amistosas, caspo, anídula y mica. ¿Cuándo? El 18 de noviembre, es decir, en 2 semanas, a la misma hora. Vamos a ver si hay algún comentario, si no, pues... B es menor del 5%. Uy. Entonces, se explica por 2 semanas a la misma hora. Sí, Gesser, mi cara la tapa, me di cuenta, lo siento, pero sí la paso. ¿Alguna en especial? Porque son como muchas. Bueno, la otra es que subo una diapositiva específica de las referencias, puedo hacer una lista de referencias y subirla. Pero si quieren alguna en particular o de una información en particular, me dicen y igual la puedo subir. Bien. Tengo aquí 2 preguntas. La primera, entonces, ¿recomendarías fluconazol 1200 para criptococosis? Yo creo que sí, la verdad. Después de ver este tipo de evidencia, vamos, que no me bajaría de 800, ¿no? Pero idealmente si el paciente lo tolera, sí daría 1200. Obviamente, fluco no se da solo, ¿no? Se da con ANFO y eso baja muchísimo la carga. Y también hay algún par de estudios que se asocian con éxito, ¿no? de tratamiento con fluco dependiendo de la carga que se tiene de cripto. Pero sí, yo la verdad es que no, y no me bajaría, o sea, no me iría escalonado como se hace actualmente. Esta es una buena pregunta. ¿Con qué método recomendaría hacer las mix para cándida? O sea, fungitest, Bytec o con qué método. Ok, depende del antifúngico un poco. De hecho, podemos revisar eso en la sesión de preguntas y respuestas para tener más detalle, obviamente, pero depende un poco del antifúngico. La mayoría el método de elección para hacer mix son las diluciones en caldo, macro o micro dilución en caldo. Ajá. Sin embargo, se han hecho estudios para ver el agreement entre las pruebas y se han hecho para Bytec y si se ha comprado Bytec y Test. No tengo claro que haya Fungitest, o sea, que haya como mucha evidencia con el Fungitest, tendría que checarlo específicamente, pero en general tienen un agreement mayor del 90-95% con el método o sea, cuando se compara con el método de elección que es la dilución en caldo. Entonces, en general, pudieses creerle a Bytec la sensibilidad que te dé Bytec y que te dé... ¿qué otra era aquí? Incluso iTest. Y también el otro método, que incluso hay guías para hacerlo, de CLSI, es el método de disco de difusión. Entonces, también es otro método al que y que el agreement es mayor del 90-95%. Se recomienda también que cuando tengas una cepa resistente, la confirmes. Es decir, si el Bytec te dice es resistente, será bueno repetir ese Bytec, pero también hacer la sensibilidad con otra prueba. Ajá. Si ambas pruebas te dan el mismo resultado, pues lo más probable es que sea resistente y puedes hacer ya después un estudio genómico
para checar bien resistencia o qué resistencia está haciendo. Pero si tienes una cepa resistente, lo ideal es hacerla con otro método y ver si ambos son resistentes. Pero podemos hacer un par de diapositivas en la sesión de preguntas y respuestas para mostrar la evidencia que hay al respecto. Bueno, y había otra pregunta que igual podemos hablar de ella en la sesión de preguntas y respuestas, sobre cuando tienes niveles insuficientes pero estás alcanzando éxito terapéutico. Esto puede pasar por dos cosas. La primera es que, pues a veces, con, sin y a pesar de ti, el paciente se va a curar, ¿no? Esa es una opción. Y la otra es, hay una teoría que se llama de histéresis, en la que no necesariamente se asocia el nivel sérico con el nivel en tejido. Y hay algunos medicamentos, algunos antifúngicos que tienen este fenómeno. Sin embargo, si ven que el paciente está mejorando y tiene niveles bajos, yo de cualquier manera buscaría alcanzar esos niveles terapéuticos. Les recomiendo muchísimo la revisión de Clinical Microbiology Reviews de 2014 de Felton y William Hope sobre antifúngicos. Es bastante buena. ¿Tiene alguna utilidad clínica el steady state? Bueno, es que el steady state se alcanza con cualquier medicamento que es lo que buscas con todos los medicamentos que pones o que usas. En realidad no entiendo muy bien a qué se refiere, pero sí, o sea, hay que alcanzarlo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Comentarios, por favor, dejen sus comentarios. Si quieren que las sesiones se hagan más cortas, tal vez algo más clínico, alguna otra pregunta que les surja, por favor, déjenla en los comentarios. Y, como les comentaba, pueden volver a ver la presentación desde un principio. La voy a dejar aquí etiquetada por las siguientes 2 semanas. Si se les ocurre alguna otra pregunta, también déjenla aquí o por inbox. Y voy a ver lo de las referencias, lo siento. Para que tengan por lo menos la lista de referencias que he estado usando, tanto de ANFO como de azoles, y pondré las de quinocandinas. Otra cosa que les recomiendo son las aplicaciones que les comenté, y también las sesiones de ECMID. Están algunas gratuitas y pueden revisarlas y se pueden ver en línea. Entonces también son bastante buenas. Muy bien. Si ya no hay más preguntas, pasen excelente fin de semana. Saludos desde la isla.